En este caso, el ejemplo dice, se tiene un conjunto de elementos cuya cantidad es n. Allá es la suma de los vectores a más b. Como pueden ver, vamos a tener dos vectores cuya dimensión va a ser n. Es decir, que el vector A va a tener n elementos. El vector B va a tener n elementos. Tiene que ser de la misma dimensión ambos vectores para que se puedan sumar. No pueden ser de diferentes dimensiones. Eso tenemos que tener claro. Por tanto, n va a ser el dato de entrada, que va a ser la cantidad de elementos que va a contener el vector A y B a la vez. Tiene que ser eso, como les decía, el mismo número. Es decir, que lo vamos a llamar con n simplemente. Ahora, en A sub i vamos a ingresar los números del vector A. En B sub i vamos a ingresar los números del vector B. Es decir, que el vector A, por ejemplo, si tuviéramos 5 elementos, sería A1, A2, A3, A4, A5. Si bien es cierto, en el Visual Studio va a ser A0, A1, A2, A3 y A4. Eso simplemente lo vamos a modificar, ¿sí? Pero de manera práctica, para que se vea más cómodo, es por eso que yo inicio con 1 hasta 5, porque son 5 elementos. Pero ya saben que al momento de codificar, el ciclo simplemente lo vamos a cambiar para que esto inicie en 0 y vaya hasta n-1, ¿sí? En este caso, n es igual a 5, por eso es que tenemos 5 elementos. Por tanto, en el Visual Studio vamos a tener que generar esas 5 celdas para poder introducir el vector A, porque tiene 5 elementos, porque n vale 5. Pero si n hubiese sido 10, por ejemplo, entonces aquí tendría que generarse 10 celdas e introducir los datos. Entonces, en este vector A, el usuario lo que va a hacer es introducir los números del vector A. Puede ser cualquiera, no estamos generando una serie, eso tiene que tener claro. El usuario puede meter cualquier número acá. Y también va a tener la opción de introducir números en otro vector. Por ejemplo, yo estoy introduciendo estos números al azar. Luego va a tener la opción de introducir otro vector llamado b, que en este caso va a tener la misma dimensión del vector a. Si es 5, entonces aquí también va a tener 5, y donde el usuario va a poder introducir también los valores de ese vector b. Al azar, no es una serie. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el programa? Una vez que se introduzcan los valores del vector a y los valores del vector b, tiene que generar un nuevo vector, el cual va a ser la suma de estos elementos. Me refiero a que va a tener que sumar, en este caso, el elemento A1 con el B1. Entonces va a realizar esa suma. A1 más B1, ¿cuánto es? 7 más 2 es 9. Entonces va a generar el elemento C1. Luego, ¿qué va a hacer? Va a sumar el elemento A2 con el B2 y va a generar, perdón, esto era C sub 2. C sub 2. Y así sucesivamente. Luego va a tomar el A3 con el B3 y va a obtener el C3. Por tanto, vamos a obtener C4, C5. Entonces, ese nuevo vector tiene que ser la suma de esos dos. Ahí estoy indicándoles que C sub i es igual a la suma del vector A más B. Lo que significaría que en este caso va a tener que hacer este proceso de la suma. C sub i es igual a A sub i más B sub i. Es decir, 7 más 2, luego 13 más 5, luego 5 más 8, 4 más 9, 3 más 1. Entonces eso se va a almacenar en C sub i y los resultados serían los siguientes. Para el primer caso, 7 más 2, 9. 13 más 5 va a ser 18. 5 más 8, 13. 4 más 9, 13. Y 3 más 1, 4. Entonces este sería el resultado que tendríamos que obtener. Eso es lo que nos pide ahorita este ejemplo. Se tiene un conjunto de elementos, hallar la suma de los vectores A más B. Ahí termina el ejercicio, ahí se termina la pregunta. Ahora, si bien es cierto, con este vector resultado, que es el C, les puede pedir encontrar el mayor, por ejemplo. Si les dice hallar el mayor valor del vector obtenido, ¿cuál sería el mayor valor en el vector C? ¿Cuál sería el mayor valor? ¿Cuál de los números es el mayor de este vector obtenido del vector C? El El 18. 18, muy bien. Entonces, eso tendría que encontrar. Aparte de encontrar el vector C, tendría que encontrar el valor, que es 18. Y si nos pide la posición del mayor en este caso sería 2, porque nosotros hemos iniciado la posición desde 1 y va a ir hasta n. Entonces, el mayor está en la posición 2 y su valor es 18. También se puede hallar eso, sí, pero ya tendríamos que modificar el diagrama que
el que tengo resuelto en este momento. El que yo he realizado en este momento solamente encuentra el vector C, nada más. Si ustedes quieren encontrar el mayor y su posición, tendríamos que agregarle más líneas de código, ¿ok? Al mismo tiempo les puede pedir entonces no solamente encontrar el mayor y su posición, también les puede decir, digamos, y encuentre también el valor del menor, que en este caso va a ser 4, y su posición, por ejemplo. Entonces en este caso posición sería 5. Entonces como pueden ver, les puede pedir muchas cosas. Y ustedes tienen que tener la capacidad de ver qué herramientas de las que ya hemos aprendido nos sirven para encontrar el mayor o el menor. Entonces, ahora solamente vamos a encontrar el vector C y lo vamos a tratar de modificar para que encuentre el mayor y su posición, ¿sí? Bien, entonces concentrémonos solamente en lo que vamos a realizar en este ejercicio, que es encontrar el vector C. Pero era necesario mencionarles que se pueden hacer muchas cosas con ese vector C obtenido. Para el diagrama de flujo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a leer n, que nos va a decir cuánto es la dimensión, en este caso, de los ambos vectores. Es decir, si son 5, entonces va a generar el valor de i hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5, como han visto en el ejemplo. Pero recuerden que esto tendríamos que cambiarlo ya en el visual, porque saben que empieza en la posición 0. Entonces, si le decimos i iniciar en 0, acá sería hasta n-1. Ya no sería hasta n. Aquí estoy dándole iniciar en 1, ir hasta n. En el visual va a tener que ser iniciar en 0 hasta n-1. Le vamos a quitar una posición, un valor más. ¿Qué es lo que se va a hacer primero? Lo primero que se tiene que hacer en este primer ciclo va a ser ingresar el vector a. Es decir, que aquí va a ingresar A1, luego A2, A3, A4, A5. Si son 5 valores, entonces ahí se van a ingresar los 5 valores. Esto va a ir dando 5 vueltas. Lo que significa que hasta este momento el vector ya tiene los diferentes valores de A1, ya tiene A2, ya tendría A2, ya tendría el valor de A3, ya tendría el valor de A4 y ya tendría el valor de A5, simplemente haciendo esa línea de código. Entonces, como pueden ver, hasta ahí el diagrama de flujo ya tiene esos valores del vector A. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que hacer la lectura del vector B, y esto es lo que tenemos que hacer. De 1 hasta n, introducir el vector B sub i. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a introducir el vector B, es decir, que aquí en la primera vuelta va a ingresar B1. Luego esto dice volver, entonces esto va a dar también 5 vueltas. Luego va a ingresar B2. Luego va a ingresar B3. Porque esto va a dar 5 vueltas, ¿cierto? Entonces luego va a ingresar B4, ingresa B5. Es decir, vamos a tener ya el vector, cada uno con sus valores. Como pueden ver, entonces hasta acá ya tenemos los dos vectores. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Como ya lo tenemos en forma de vector, la operación para la suma simplemente sería colocar C sub i es igual a A sub i más B sub i. Y lógicamente esto dentro de un ciclo, porque si no lo hacemos dentro de un ciclo, esto solamente calcularía una vez. Me refiero a lo siguiente, que por ahí se olvidan ustedes de colocar esto, la estructura cíclica. Imagínense que no está esto. ¿Qué es lo que haría esto? Va a pedir cuánto es A sub i y B sub i y lo va a sumar una sola vez, como pueden ver, si es que no existe esa estructura cíclica. Solo sumaría una sola vez los valores que tengan en esa posición. Y eso no queremos porque, como pueden ver, si el vector tiene 5 elementos, entonces tienen que haber 5 C sub i. Para eso es necesario, como pueden ver, otro ciclo. Entonces, por eso es que es necesario que esté esa estructura cíclica que va a hacer que se generen los diferentes C sub i, de 1 hasta n, al igual que los otros. Entonces, de esa manera, aquí ya va a jalar estos dos, A sub 1 más B sub 1, va a generar C sub 1. Va a llamar al siguiente, al A2 y al B2. A2, B2 lo va a sumar y va a tener C2. Luego C3. Luego A más 4, perdón, A4 más B4, C4. A5 más B5 va a obtener C5. Y así, eso es lo que va a hacer la computadora. Entonces, como pueden ver, no está muy complicado. Ahora simplemente lo que va a hacer es mostrar ese vector. Y para mostrar, como pueden ver, tendríamos que generar nuevamente el ciclo. Hasta acá, como pueden ver, solamente ha generado el vector C. Y está dentro de los valores de C1, C2, C3, C4, C5.
Si en ningún momento ustedes hacen el proceso de mostrar, entonces no lo va a mostrar la computadora. La computadora lo tiene calculado esos valores, pero si no lo muestran, no lo va a hacer, entonces por eso es necesario mostrar. Y aquí, como pueden ver, este es el símbolo de mostrar. Entonces vamos a mostrar C sub i, los 5 C sub i dentro de un ciclo, es decir, va a mostrar C1, C2, C3, C4 y C5. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Acá está mal el símbolo, ¿cierto? Esto sería el símbolo de mostrar. Debería estar con este símbolo de leer, leer A sub i. Entonces eso es lo que tendríamos que corregir. Ahora que me estoy dando cuenta, esto tendría que ser con este símbolo. Porque lo que estamos haciendo es aquí lectura del vector A sub i. Aquí también. Leer B sub i. Eso es lo que se tiene que hacer, leer. Entonces eso lo van a corregir, por favor, este símbolo. Eso me acabo de dar cuenta que está mal, porque aquí lo que se hace es lectura. Aquí sí se va a mostrar, esto sí está bien, mostrar. Recuerden que para mostrar el símbolo es de esta manera y para lectura de datos es siempre el paralelogramo. Eso es mostrar, ¿sí? Entonces eso vamos a corregir. Bien, entonces, ¿qué sigue? Una vez que se ha mostrado el vector C, ahí termina todo. Entonces ahí se termina. Y ya podemos entonces, si quieren hacer la prueba de escritorio, aunque prácticamente ya lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar rápidamente. Veamos entonces cómo se hace la prueba de escritorio para vectores. Voy a borrar todo. Ahora sí. La prueba de escritorio, si estos fueran los casos del vector A y del vector B, tendríamos que anotarlo de esta manera. Primero el valor de n, luego el valor de i. A sub i lo vamos a anotar en esta columna, luego B sub i en esta columna, C sub i en la última columna. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? ¿Qué dice el diagrama de flujo? Leer n. Entonces leer va a ser 5. Y va a ir desde 1 hasta n. ¿Qué es lo que hace? Va a ir a sacar el valor de 1. Y aquí, ¿qué dice? Leer. Esto es leer, ¿sí? No es mostrar. Leer A sub i. A sub i vale 7, para este ejemplo. Entonces va a introducir 7. Luego se van a introducir todos los valores de A sub i. Eso es lo que hace, ¿sí? Se introducen todos los valores de A sub i. Pero aquí no estoy haciendo la prueba de escritorio para la introducción, sino que simplemente me he ido a esta parte. Aquí la prueba de escritorio para este segmento simplemente sería llenar acá. Es decir, aquí estaríamos llenando de la siguiente manera. El siguiente valor de A es 13. Aquí colocaríamos 3. Luego el siguiente valor de A es 5. Siguiente valor de A dice, va a ser 4. Y el siguiente valor de A va a ser 3. Entonces, esa sería la prueba de escritorio para esta parte del diagrama de flujo. Luego nos iríamos a B. Aquí que dice, de 1 hasta n, introducir B sub i. Introducir. Entonces, el primer valor, como pueden ver, va a ser 2. Luego esto dice volver hasta que se introduzcan todos los valores de B. Es decir, aquí va a ser 5. Aquí va a ser 8. El siguiente va a ser 9. Y el siguiente 1. Ya se han introducido todos los valores de B sub i. Entonces ahora sale y va a hacer la suma de los datos de A sub i más B sub i y generar C sub i. Entonces eso es lo que va a realizar en este momento. Entonces esto lo voy a borrar yo porque ya les he explicado cómo se ha introducido el vector. Lo voy a borrar eso y simplemente vamos a hacer la prueba de escritorio para esta parte del diagrama de flujo. C sub i, ¿a qué es igual? Es igual a A sub i. Entonces va a llamar al A sub i, al B sub i. 7 más 2, eso es lo que va a sumar y va a obtener el número 9 para C sub 1 en este caso, C sub i. Esto vuelve a salir, llama al vector A sub i, al vector B sub i, genera este valor de 13 y 5. Esos son 9, sí. 13 y 5. Lo suma y este resultado se va a C sub i, que es 18. El siguiente valor de i va a ser 3, entonces va a llamar al A3 y al B3, que en este caso son 5 y 8. Lo suma y da 13. Saca el siguiente valor de i, que es 4. Saca al A sub 4 y al B sub 4 y lo suma. 4 más 9, 13. Saca el último valor de A sub 5 y B sub 5. Lo suma y da 4. Y listo, eso es lo que ha realizado esta parte del diagrama de flujo. Ahora, otra parte del diagrama de flujo que es el de mostrar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar nuevamente otros valores de n, no mejor dicho de i. Como pueden ver ahí está i. ¿Qué dice acá? Mostrarse sub i. Entonces cuando i vale 1,
C sub I, ¿cuánto es? Sería C sub 1 y C sub 1 es mostrar 9. Luego cuando hice A2 va a mostrar C2. En este caso C2, ¿cuánto es? Es 18, entonces coloquémoslo de esa manera. Va a mostrar 18. Cuando I vale 3 va a mostrar 13. Cuando I vale 4 va a mostrar 13 y cuando I vale 5 va a mostrar el 4. Entonces de esa manera se haría esta parte del diagrama de flujo supravesitorio por separado también. O si quieren lo hacen juntos y simplemente marcan, digamos, que se va a mostrar eso. Lo pueden encerrar en un círculo y colocar que se está mostrando C sub 1, C sub 2, estaríamos en esta parte del diagrama de flujo. Luego C sub 3, C sub 4 y C sub 5. ¿Y listo? Ya estaría demostrado en prueba de escritorio cómo va a funcionar el diagrama de flujo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ordenarlo en un vector y esto es lo que mostraría esta parte, lo que les decía, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5. Ahora lo que les voy a mostrar a continuación es otra forma de trabajar ya lo que es el tema de vectores y matrices. Aquí voy a colocar una línea porque como les comento hasta acá ya se terminó el ejercicio con esto, el diagrama de flujo y la prueba de escritorio. Sucede que en vectores y en matrices ya hacemos una separación de los diagramas de flujo, es decir, lo vamos segmentando el diagrama de flujo. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Es decir, otra manera de ver esta solución de forma más ordenada. Me refiero a lo siguiente, de que se hace un diagrama principal. Este sería el diagrama principal, donde nosotros dividimos al diagrama principal en tres partes principalmente. Una parte sería la entrada de datos, que en este caso son dos entradas de datos. Luego la otra parte sería lo que se va a hacer con esos datos. En este caso es sumar. Y al final mostrar. Entonces siempre tiene tres partes por lo general, ¿sí? Lo más básico de un diagrama principal es tener tres partes. Entrada de datos, procesos y salida. Ahora, lo que hacemos aquí es simplemente llamar a esto como un subprograma. Para eso se lo coloca en un rectángulo con líneas laterales. En este caso yo le estoy colocando con otro rectángulo. Pero normalmente se lo coloca de esta manera. Un rectángulo con líneas laterales, de esa manera. Entonces, esa sería la forma correcta, ¿sí? Yo le he colocado con rectángulos porque no pude encontrar esas figuras, ¿sí? Entonces, en eso ustedes lo modifican simplemente. ¿Pero qué significa esto? Significa subprograma. Ahora lo que tenemos que entender acá es qué significa para nosotros ese subprograma. Aquí, intro vector A sería todo esto. Vendría desde acá y todo eso. Como pueden ver todo eso, ¿qué es lo que hace? Introducir el vector A. Entonces el intro vector A sería ese subprograma. Luego podríamos remarcar que el intro vector B simplemente sería hacer toda esta parte del diagrama de flujo. Todo esto. Eso sería el intro B. Luego tenemos el intro C, no, tenemos el diagrama de sumar. ¿Qué parte es lo que está sumando? Lo que hace la suma sería esta parte del código. Entonces a ese subprograma lo llamaríamos sumar. Y el subprograma de mostrar simplemente ya sería este de acá. Lo que hemos hecho al final. Eso sería mostrar. Entonces de esa manera podríamos segmentar todo el programa, todo el diagrama de flujo para tenerlo de una manera más ordenada. ¿Por qué se hace eso? Porque si bien es cierto, este es un ejemplo muy corto, en la vida real pueden presentarse ejercicios con muchos diagramas de flujo, es decir, muchas líneas de código, más de 1000 líneas de código, 2000, 3000. Imagínense ustedes, necesitaríamos muchas líneas de código para hacer algún programa. Entonces, para que no esté todo así en una codificación, todo así en uno solo, es por eso que se lo va segmentando, para que de esa manera ustedes tengan mayor control. Por ejemplo, intro vectora, nosotros haríamos primero este subprograma, y imagínense que este pequeño subprograma tiene 100 líneas de código. Entonces solamente nos dedicaríamos a verificar que este subprograma funcione bien. Una vez que funciona bien este subprograma, ya se van al otro subprograma que sería introducir vector B. Imagínense que este subprograma tendría unas 200 líneas de código. Entonces verifican que esto funciona bien. Entonces ya se van al otro subprograma a sumar.
Imagínense que esto tenga 400 líneas de código, por ejemplo. Entonces verifican que esto está bien, funciona bien. Luego el demostrar. Imagínense que tiene 100 líneas de código. Lo verifican y está bien. Entonces, ¿qué significaría eso? Que en conjunto el programa va a correr bien. Entonces, de esa manera se tiene mayor control y es más fácil de armar un programa. Pero imagínense que ustedes lo hacen todo en uno solo. Aquí les había dicho que esto tenía 100 líneas de código, estos 200, estos 400, serían 700, más estos 100, 800. Ahora imagínense este caso, que tienen 800 líneas de código y al final lo hacen correr y no funciona. Entonces, ¿cómo van a identificar el error? Es más complicado. Tendrían que analizar línea por línea de código. En cambio acá, cuando quieren modificar algo o quieren arreglar algo, es más fácil. Solamente van verificando su programa por su programa y de esa manera ya tienen mayor control. Entonces, por eso es que se lo hace así. Se lo va segmentando. Entonces, se tienen subprogramas, cada subprograma hace una tarea que le van asignando. Entonces, es más fácil de ver el problema de esa manera. Cuando es un problema mucho más grande, como decía. Aquí, como era cortito, se lo puede hacer así en uno solo. Pero ya cuando son extensos, es por eso que se usa subprogramas, ¿sí? Entonces, la manera de practicar es que ya lo vamos a ver así como subprogramas a cada uno. Entonces, ¿cómo quedaría el diagrama de flujo secundario? Si bien es cierto, esto les decía que era el diagrama de flujo principal, se le dice principal porque aquí solamente anotamos inicio y los subprogramas que tiene ese programa. Y esos son los subprogramas. Y de esa manera se entiende mejor. ¿Qué es lo que hace este programa? Primero introduce el vector A, introduce el vector B, suma ambos vectores y muestra el resultado. De esa manera, como pueden ver, se puede entender mejor el programa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de estos subprogramas. Y como pueden ver, simplemente sería colocar esta parte para introvector A. Y ahí está el introvector A. Este sería su pequeño diagrama, su subprograma. Luego haríamos el siguiente subprograma, que sería introvector B, que como pueden ver, simplemente es esa parte del diagrama de flujo, lo que está en verde. Y luego iríamos al siguiente subprograma, sumar, que simplemente sería esto de acá, para este ejemplo. Y luego mostrar, que como pueden ver era lo del celeste, se haría todo esto en mostrar. Y ahí estarían entonces los subprogramas, a estos se los llaman subprogramas. Entonces esos son los subprogramas, este es el diagrama de flujo principal, y estos son los diagramas de flujo secundarios. Entonces de esa manera, como pueden ver, se tiene mayor control, mayor visibilidad de cada uno de los subprogramas. Es por eso que se utiliza, como les decía. Entonces, de esa manera también vamos a trabajar en matrices, ¿sí? En matrices vamos a introducir la matriz, luego vamos a realizar algo en esa matriz, alguna suma, algún producto, buscar mayor, buscar menor, ordenar, generar, y al final lo mostramos. Porque como les decía, hacerlo todo en un solo diagrama de flujo es un poco más complicado de ver lo que hace. Como pueden ver, este diagrama de flujo comparado con estos de acá son los que se entienden mejor. Está más ordenado, de una forma más ordenada, y al mismo tiempo de codificar se nos hace más fácil. Bien, entonces a continuación vamos a codificar este diagrama de flujo en Visual Studio, ¿sí?